even before he started to go on the boat to the island, he already had in mind he would need to divide them into 2 groups of 3. Así que aún antes de realizar el viaje, él ya tenía en mente que él iba seguramente dividir el equipo en 2 equipos de 3 personas. And so as we begin to walk through the story relationally, we'll find that he has a tremendous amount of relational insight. Y cuando nosotros empezamos a relacionarnos con esta historia, vemos que él tenía un entendimiento acerca de las relaciones. Yeah, very, very intelligent man in that regard. Era un hombre muy, muy inteligente en ese aspecto. So they would not have survived all of this simply on testosterone and determination. Ellos no hubieran sobrevivido todo esto simplemente con determinación y la testosterona. Because other crews or tripulaciones killed each other, poisoned each other, and so on. Porque otras tripulaciones se mataban entre ellos, se envenenaban entre ellos. And so make sure we pay attention to the relational side of team leadership. Así que tenemos que asegurarnos que podamos enfocarnos o ver el aspecto relacional cuando estamos hablando en liderazgo de equipo. Okay, but I will, for a few minutes now, talk about some of the like physical challenges that they did face. Pero también quiero mencionar algunos de los desafíos físicos que ellos enfrentaron. Just so that you're aware of it. Para que estemos conscientes de ello también. Okay. Number 1. Número 1. When they were on those small boats, they had to deal with killer whales that were bigger than the boats. Cuando ellos estaban en los botes, ellos tenían que lidiar con unas olas que podían matar, olas grandes. Like I think orcas, I think is what orcas. Yeah. Con las orcas, es las ballenas asesinas. Tenían que lidiar con las ballenas. It mentions very briefly in the video that they tried to get to an island called Paulet Island. Sí, lo menciona brevemente en el video que ellos querían ir a una isla que se llamaba Paulet. There was over 1 ton of provisions there. Había como 1 tonelada de provisiones allí. And like, you know, tents and things like that. Y habían tiendas y cosas así. And Paulet Island was visited by commercial boats. Y en la isla Paulet habían botes comerciales, barcos comerciales. That would come by once in a while. Que a veces pasaban de vez en cuando. And they were actually very close yet very, very far away from it. Y ellos estaban muy lejos de allí. No, estaban muy cercas, pero al mismo tiempo sumamente lejos. Because of the strong currents, they were very close. Okay. They could see it, but they couldn't get to it. Por las corrientes que habían ahí en el mar fuertes, ellos estaban cerca en distancia, lo podían ver de lejos, pero no podían llegar hacia allá. It's like they almost could have swam there. Es como que si ellos pudieron haber nadado hacia allá. Hacia allá. And so there was disappointments they faced. Así que hubieron hubo mucho desánimo o decepción que ellos tuvieron que enfrentar. Or it could have happened. O que pudieron haber experimentado. And then it's called El Paso de Drake, or the Drake Passage. Y luego en el paso de Drake. If you can picture the southern tip of South America and then the Antarctic Peninsula. Si ustedes pudieran ver la punta de la parte sur y el de Sudamérica. De Sudamérica y también sorry, can you repeat the last part? Yeah, la península de Antártida.
Apenas. Ujú. The water that runs through there is called the Drake Passage. Así que el agua que pasa por ahí es el paso de Drake. There's only one place in the world Y hay solamente un lugar en el mundo where the water can circulate the globe and never hit land. donde el agua puede dar la vuelta al mundo y sin tocar en la tierra. And part of that is the Drake Passage. Y parte de eso está en el paso de Drake. And so where they went on the boats is the one place in the world where they have the highest waves in the world. Así que ese lugar por donde ellos pasaron es uno de los lugares donde están las olas más grandes del mundo. They can get up to 60 feet tall, or in meters, maybe 17 or 18 meters tall. Es un lugar donde las olas pueden medir hasta 17 metros de altura. Okay. Other challenges they faced. Otros desafíos que ellos enfrentaron. When the 6 men got on the boat to go from Elephant Island to try and find South Georgia Island. Cuando estos 6 hombres se subieron a los barquitos para irse de la isla Elefante. De la isla Elefante a la isla Georgia del Sur. Thank you, Dahlia. This is a very hard translation. Oh, no, you're helping me. Okay. Remember, of course, they didn't have GPS. Acuérdense que ellos no tenían GPS en ese entonces. They did have a magnetic compass. Tenían una brújula, un compás magnético. And they had an instrument that they used back then called a sextant. Y ellos tenían un instrumento que se llama sextant. Yeah, it really doesn't matter if we know the word, okay. Ajá, un instrumento de navegación. To use a sextant, you need to be able to see the sun. Y para usar este instrumento de navegación, ellos tenían que ver el sol. During the 15 days that they're on this little boat trying to find Georgia Island. En estos 15 días donde ellos están en estos pequeños botes tratando de llegar a Georgia del Sur, There were only 3 times that they saw the sun. Solo hubieron 3 veces que ellos pudieron ver el sol. And so they were dealing with difficulties of navigation. Así que ellos estaban también lidiando con dificultades en navegación. If they would have gone 1/2 of 1 degree off course, they would have missed South Georgia Island. Si ellos se hubieran desviado 1,5 grados hacia otra dirección, medio grado en su dirección, no hubiesen llegado a Georgia del Sur. They would have gone to Africa. Se hubieran ido a África. Okay, when they came close to South Georgia Island, cuando ellos estaban ya cerca de Georgia del Sur, it took them 2 days to get the boat on land. Les tomó 2 días para poder como embarcar, como para poder llegar a las costas de Georgia del Sur. Because they actually went through a hurricane. Porque ellos tuvieron que pasar por un huracán. When they finally got on land, pero cuando llegaron finalmente a tierra, there was no map that existed of that land. No había un mapa de esa tierra en ese entonces. And they needed to cross a few different mountain ranges. Ellos tenían que cruzar ciertas montañas. To try to get to a village where they were hunting whales to sell, for a commercial enterprise. Tenían que atravesar estas montañas para llegar a una villa donde ellos eran cazadores de ballenas y donde comercializaban con esto. Yeah, and they started to cross the island. Así que ellos empezaron a cruzar esta isla. And they got lost. Se perdieron. This was 3 men. Estos eran 3 hombres que les pasó because esto. The other 3 were so sick they couldn't even walk.
porque los otros 3 estaban tan enfermos que ni siquiera podían caminar. And so the 3 of them crossed and then had to come back a long distance because they went the wrong way. Así que estos 3 caminaron y luego tenían que regresar porque habían caminado hacia la dirección equivocada. And then they crossed over again and went on the wrong path and they had to come back again. Otra vez ellos volvieron a intentar cruzar, tomaron una ruta equivocada, tuvieron que regresarse otra vez. And then on the third occasion, they found a route that did eventually take them to the Welling village. Y a la tercera ellos pudieron encontrar el camino que los podía dirigir hacia la villa donde estaban los cazadores de ballena. And then they finally get to the village. Cuando ellos llegaron a la villa, this is just a kind of a cute thing. The first people that saw them were kids. los primeros en verlos a ellos fueron unos niños. They hadn't shaved for months and months and months. Ellos no se habían rasurado por meses y meses. They hadn't really changed their clothes hardly at all for months and months and months. Ellos no se habían cambiado de ropa por meses y muchos meses. They use different types of animal fat to burn on the fire to keep them warm. Ellos habían usado diferentes tipos de pieles de animales para quemar en el fuego, para mantenerse también con calor. And it put out a black smoke. Así que se ponían como era, how do you say that? Black smoke. Humo negro, emitía como tenía humo negro with this type. It wasn't like burning some clean wood. It was a very dirty type of burn. Así que lo que ellos tenían puesto era como muy sucio, como de carbón, algo así. And so the kids screamed and ran away thinking they were maybe some aliens from another world or something. Así que los niños cuando los vieron a ellos empezaron a gritar y a correr, a huir de ellos porque pensaban que eran capaz un tipo de, no sé, de alien. This village was the village from which they left around 16 or 17 months before. Esta villa, esta isla, era el lugar de donde ellos habían zarpado, de donde ellos habían salido hace 16 o 17 meses atrás. So they went to the house of the, like the man that was in charge of this enterprise. Así que ellos fueron a la casa del hombre que estaba a cargo de esta compañía. And when that man opened the door, he said, "Hello, my name is Ernest Shackleton." Y cuando el hombre abrió la puerta y le dice, hola, mi nombre es Ernest Shackleton. And of course, everyone else thought that they had died. Todos habían pensado que ellos habían perecido. It took another 4 months for them to get back to the other 22 men. Les tomó 4 meses a ellos poder volver a los otros 22 hombres. And actually 4 attempts. They got on 4 different ships to try and get to the island. Y también 4 intentos, se subieron a 4 diferentes barcos para tratar de volver a la isla. Because of ice, they couldn't get through on the first 3 attempts. Porque a causa del grosor del hielo, ellos no pudieron cruzar las primeras 3 veces. On their 4th attempt, en el 4º intento, you can just imagine the 22 men had been on that island for 22 months. Pueden imaginarse, estos hombres habían estado ya en la isla por 22 meses. Trying to hope that the boss would come for them. ¿No? Tratando de tener esperanza de que el jefe iba a volver por ellos. And the leader of those 22 was, his name is Frank Wild. Y el líder que había quedado de esos 22 hombres era Frank Wild. He also was a very gifted man. Él también era un hombre con muchos dones. And maintained a positive outlook. Y él mantuvo como un ambiente positivo. When Shackleton got there on the 4th attempt, they only had 4 days of food remaining. Cuando Shackleton llegó a donde ellos estaban, solamente les quedaba 4 días de comida. Okay,
So I need to hear from you now. Ahora quiero escuchar de ustedes. Just, I need some type of feedback to see what you have been seeing and hearing, so I can have a sense of how much we understand the story. Quiero escuchar de ustedes qué es lo que ustedes piensan, cómo lo han visto, cómo lo están procesando para saber cómo entendieron la historia. First of all, I think I'll ask the question, what do you think was the most difficult time of that whole journey? La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué ustedes creen que fue la parte más difícil del viaje? It has various segments to it. Porque hay diferentes partes. You know, when the boat gets stuck in the ice. Una es cuando el barco se queda atorado en el hielo. When the boat starts to get crushed by the ice. Otro es cuando el barco empieza como a romperse a causa de la presión del hielo. When they try and drag the 3 boats to try and get into the water. O cuando ellos están arrastrando los 3 barcos y llevándolos hacia el agua. When they're out at sea for 7 days in those boats. O cuando están en el mar por 7 días en esos barcos. When it's 20 degrees below zero. O cuando era 20 grados bajo cero. Or when they get on Elephant Island. O cuando llegaron a la isla Elefante. And they have to sit there for an indefinite period of time. Y tenían que quedarse ahí por un tiempo indefinido. And so on. So I just want to hear back from you. What part of the story strikes you as being, wow, that would have been super difficult? Así que quiero escuchar de ustedes, quiero saber qué parte de la historia del viaje les pareció lo más difícil. Okay, go ahead. Okay. I can go. So for me, the most difficult part would be the waiting, the Elephant Island. The Elephant Island, and then the time, sorry, go ahead. Para mí la parte más difícil sería cuando llegaron a la isla Elefante. Because it would be the time of waiting and not knowing. Porque esa era la parte donde ellos tenían que esperar y sin saber, con incertidumbre. Because if you're in the water and you're in the storm, you're busy trying to survive the storm. Porque cuando tú estás en el agua con una tormenta, estás ahí ocupado, tratando de sobrevivir a la tormenta. And the same with like going through the mountains and trying to get to the other side of the island. Lo mismo cuando estás en las montañas, tratando de cruzar al otro lado de la isla. But for me, it would be the waiting and not knowing. Para mí sería la parte de la espera y la incertidumbre. Mm-hmm. Good, good. Thank you. Someone else, alguien más? Yes, I also think that is the most difficult part, waiting on the island. Para mí también, yo creo que la parte más difícil es esperar en la isla. Because the main leader has gone. Porque aquí el líder principal se fue. No significa que el líder que lo reemplazaba por el momento no era tan bueno. Mm-hmm. It doesn't mean that the leader that was staying in replacement wasn't good. But it was just that the main leader is not here. Pero era que el líder principal no estaba allí con ellos. Mm. And to keep your cool or not lose hope, and that thing was the hardest part, because like Marianne said, there's like this, you not knowing if they're gonna come back, because they went on a 7-meter boat crossing the ocean, basically. Right. Y mantener la esperanza de la tripulación que se quedaba era algo muy difícil, porque los demás se habían ido en un barco pequeño. Mm-hmm. Sí, así que eso, yeah, thank you. Excellent. Thanks, Victor. And let me see here. Oh, yeah, in the video, there's a brief mention of the relationship between Ernest Shackleton and Frank Wild, who was the secondary leader.
Ajá. En el video menciona un poco acerca de la relación que había entre Ernest Shackleton y Frank Wilde. And they said that they could communicate with eye contact. They didn't need words. Y ahí nos dice que ellos podían comunicarse simplemente con verse y aún sin usar palabras podían comunicarse. So yeah, I think Victor's point is really good. In a case like that, you always want the primary leader. Y lo que Víctor dice es cierto, ¿no? O sea, a veces en situaciones como esa tú quieres al líder principal que esté ahí. The good news is that there was a secondary leader that they had respected for a long time. Lo bueno aquí era que había un líder secundario al que todos respetaban. And he had a very different personality than Ernest Shackleton. Y él tenía una personalidad diferente a la de Ernest Shackleton. But he was his own person. He was very, very interesting man. Pero él era un hombre muy interesante. They almost died together trying to get to the South Pole about 5 or 6 years before that. Ellos casi mueren también en otra expedición tratando de ir al Polo Sur años antes. Yeah, and yeah, so, but good point. Okay, someone else. ¿Alguien más? Anybody from YWAM, if you wanted to share? No. Okay. Yeah, we do need to hear from a few more because it's important to be inside this story to be able to understand the principles that come from it. Sí, necesitamos escuchar de más personas porque tenemos que estar dentro de la historia para poder entender las enseñanzas. Yeah, when I was watching the video, and there is something that stick to my mind. I was thinking about it. One of it is his leadership to convince the team to do the hard work is not an easy thing, because this is the time that even you as a leader, they will question your leadership. Ella dice que la parte con la que se le quedó en la mente es cómo él hizo con el tema de liderazgo, porque les pedía hacer también trabajo duro a la gente. Entonces, en este tipo de situaciones, la gente a veces puede cuestionar tu liderazgo. Very good point. Buen punto. Yeah, and even on that, we could think about our own lives and our own experiences and times that we've lived like that. Sí, y aún en eso nosotros podemos pensar en nuestras propias experiencias y en momentos donde hemos pasado cosas similares. Yeah, when we face difficulties. Cuando enfrentamos dificultades. Or biblical examples of difficulties in the wilderness and so on. O ejemplos bíblicos cuando la gente estaba en el... Como vagando en el desierto. Vagando en el desierto. Yeah, wandering in the wilderness and things like that. Yeah, and Shackleton was very aware of the power of what would you say, a mental attitude, I guess. Y Shackleton estaba muy consciente acerca de la importancia de la actitud mental. Yeah, and he was known to be optimistic. Él era conocido por ser una persona optimista. But he was also very practical and realistic at the same time. Pero él también era una persona práctica y realística al mismo tiempo. I'll share some things that he did that helped keep them optimistic. Voy a compartir algunas cosas que él hizo y les ayudó a poder mantenerse optimistas. But not right this minute. Pero no en este momento.
Okay, one more person, just share some of your impressions from the story. ¿Alguna persona más que quiera compartir alguna impresión acerca de la historia? Para mí fue que él, o sea, a pesar de las dificultades, él pudo regresar para poder ayudar a los 22 que los dejó atrás. To me, it is that even with all the difficulties that he had, he was willing to go back to rescue the 22 men that were left in the island. Porque no los abandonó a todo su equipo. He didn't abandon all his team. Y él quiso rescatarlos, ¿no? And what he did was rescue them. Porque él hubiera sido fácil que ya está a salvo y quedarse allá cómodo, pero él tuvo que pasar como 4 meses, viajar en todas las dificultades y poder rescatar al que los dejó. Because it would have been easy for him just stay there at the village, but it took him 4 months to go back to the other island to rescue. Yeah, I'll add a few things, Vilma. Quiero agregar algunas cosas a la de Vilma. When he got to South Georgia Island, Cuando él llegó a la isla de Georgia del Sur, he got in contact with his own government, like with the United Kingdom or Great Britain. él se pudo contactar con su gobierno de Reino Unido. He had contact with the Queen of England at the time. Él se contactó con la reina de Inglaterra en ese entonces. And this is right in the middle of World War I. Y esto es en medio de la Primera Guerra Mundial. And really the government didn't help him. Y aquí el gobierno no les ayudó. So all 4 boats that he got, he had to do everything he could to try and figure out a way to rescue them. Así que esos 4 barcos que ellos consiguieron, él tuvo que hacer todo lo que estaba en su poder para poder conseguir esto. And he got maybe 1 boat from South Georgia, I think 1 or 2 from Argentina, and 1 from Chile. Así que él consiguió 1 o 2 barcos de Georgia del Sur, 1 o 2 de Argentina y también de Chile. And it was actually the boat he got from Chile on the 4th attempt that he got to them. Y fue con un barco chileno que en el 4º intento que él llegó a llegar al otro lado. And he simply said that I would have died if it was only me. I stayed alive so I could save my men. Y él dijo que él hubiese muerto si hubiese sido solamente él, que él se mantuvo vivo gracias a sus hombres. No, para rescatar a sus hombres. Para that was rescatar a his sus mission. hombres. Porque esa era su misión. With determination. Con determinación. He died 5 years later of a heart attack. Él murió 5 años después con un ataque cardíaco. And he aged very quickly from the age of 42 to the age of 47. Y de la edad de 42 años a los 47 años, él envejeció rápido. Probably because of how much he gave of himself to save his men. Probablemente por cuánto él dio de sí mismo para poder salvar a sus hombres. On a previous expedition, En una expedición anterior, getting to the South Pole, yendo al Polo Sur, he would have been the first man in the world to get to the South Pole. Él hubiese sido el primer hombre que hubiese llegado al Polo Sur. He was roughly 150 kilometers from the South Pole. Él estaba a 150 kilómetros del Polo Sur. When he decided to turn back. Cuando él decidió regresarse. Because he thought some of his men would probably die. Porque él pensó que algunos de sus hombres estaban por morir. And so there's a very simple principle here. Y aquí hay un principio muy simple. The greatest treasure that we have are the people that God places under our care. Sorry, can you repeat? El mayor tesoro que Dios pone en nuestras manos son las personas que están bajo nuestro cuidado. And so
the greatest treasure we have are the people that work with us. Así que el tesoro más grande que podemos tener es la gente que trabaja con nosotros. Not the mission that God has given us. No la misión que Dios nos está dando. Okay, hopefully you understand me in context. The mission's important. Espero que me puedan entender en contexto. Las misiones son importantes. But I hope we always value our team more than the vision we have. Pero espero que nosotros valoremos más nuestro equipo que la visión que tenemos. Okay, and so I think we can continue. Así que aquí creo que podemos continuar. Let me see how we. Claro, Go ahead. Carolina levantó la mano. No sé Oh, okay, sorry. Carolina, te escuchamos. Qué gusto estar aquí contigo. Igualmente, claro. Qué Okay. lindo verlo. No, quería solo resaltar algo que usted comentó al inicio de la historia. I wanted to highlight something that you shared in the beginning of the story. Es el conocimiento que él tenía acerca de trabajo en equipo y relaciones para el tiempo. It's the knowledge that he had about teamwork and relationships para el tiempo. Sí, para el tiempo en el que transcurrió la historia. During that time. Okay. O sea, me hace pensar cuánto tiempo él tomó para prepararse psicológicamente para ese reto. It makes me think about how much time he took to prepare himself to take on that challenge. Porque obviamente como el resto de la tripulación no sabían específicamente lo que se iban a enfrentar, pero él sí se preparó para esos retos. Because maybe the rest of the crew didn't know what they would face, but he prepared himself for those challenges. Y eso me hace pensar en cómo nosotros nos preparamos para los retos que no conocemos. And it makes me think of how we need to get ready or prepare ourselves for the challenges that we don't know. Que sabemos que vamos a enfrentar muchos desafíos, pero si estamos a la altura de cuando los enfrentemos, podamos superarlos. That we know that we're going to face challenges, but when we are going to face them, that we will be ready or prepared to face them. Me imagino que la clase va a tomar bastantes detalles de esta historia. I imagine that these lessons are going to use details on this story. Porque tiene muchos conceptos muy importantes acerca del trabajo en equipo. Because it has lots of concepts that are very important in teamwork. Y sobre todo del liderazgo siendo guiado por Dios. And with leadership being guided by God. Así que estoy expectante de lo que Dios nos va a estar mostrando a través de esta historia. So I'm having expectations of what God is going to show us through this story. Gracias. Muy bien. Excellent. Great. Yeah, we will talk about him when he was starting at, I believe, the age of 15, what he did when he was a teenager. Vamos a hablar de él cuando, acerca de las cosas que él hacía cuando él tenía 15 años, cuando era un adolescente. And see how he began to develop. Y ver cómo él se desarrolló. At roughly 24 or 25, he had really accomplished a lot in terms of his growth in leadership. Y a los 24, 25 años, él ya había desarrollado mucho acerca de sus habilidades como líder. And then it's roughly, I think, around the age of 40 to 42 when this story happens. Y es más o menos alrededor cuando él tenía 40, 42 años cuando acontece esta historia.
And he had really developed in so many ways in terms of leadership and interacting with people. Y él se había desarrollado en tantas formas con respecto al liderazgo y en relaciones con las personas. There was no question that he was a strong leader. No había duda de que él era un líder fuerte. Because sometimes they called him a Viking, un vikingo, okay? Porque a veces a él lo llamaban el vikingo. But actually he was described as a Viking with a mother's heart, un vikingo con un corazón maternal. A él muchas veces lo describían como un vikingo con un corazón maternal. So he was actually very, I guess we could say, versatile in how he could adjust and connect with different types of personalities and temperaments. Así que él era una persona muy versátil en cómo él se adaptaba a diferentes tipos de personas con diferentes caracteres o personalidades. And so I don't think I have it in my notes to talk about temperaments in these sessions, but he developed various types of temperaments. Ahorita no tengo el material acerca de los temperamentos, pero él desarrolló diferentes tipos de temperamentos. And I'll mention 4 of them that come from the DISC, D-I-S-C. Y voy a mencionar a 4 de ellos que vienen de este material de DISC. The D temperament is one that gets things done and takes much initiative. El temperamento D es un temperamento que realiza las cosas, los objetivos que se pone. And then the last part, sorry. Y toma bastante iniciativa, se lanza. Iniciativa. They are determined. Ellos son determinados. And some people tend to look at the classic leader as having that type of temperament. Y algunas personas les gusta ver a estos líderes que tienen este tipo de temperamento. As a little parentheses, I'm not using the word personality. Como un paréntesis, aquí menciono que no estoy usando la palabra personalidad. I'm using the word temperament. Estoy usando la palabra temperamento. There is what we can call tempered steel. Acero. Temperamento de acero. Yeah. Tempered steel is something that can be bent and shaped. Un temperamento de acero es algo que se puede doblar y se puede moldear. Yeah, and so I talk about temperament, that even though if God gave me a certain temperament, y cuando yo hablo de temperamento, hablo de que si, aunque Dios me haya dado un tipo de temperamento, that will be my inclination of how I act. Esa va a ser mi inclinación de la forma en cómo yo voy a actuar. But he can also mold it and shape it. Pero él también lo puede moldear, lo puede cambiar. So that I can develop other temperaments that can help me to connect better with other people. Para que él me ayude a desarrollar otros temperamentos que me van a ayudar a poder conectarme mejor con la gente. On the opposite extreme of the D temperament is the S temperament. En el opuesto del temperamento D está el temperamento S. The S temperament values harmony, unity, and just everyone's at peace with one another. Y este temperamento es lo que valora es la armonía, la unidad y que haya paz el uno con el otro. Goals are way less important. Acá las metas son menos importantes. People are everything. La gente lo es todo. They are the most loyal of people. Ellos son la gente más leal. Patient. La paciencia.
son pacientes, and they listen really well. Y ellos escuchan muy bien. They can listen for hours. Ellos pueden escucharte por horas. They're very courteous. Ellos son muy cortés. And oftentimes that other temperament, the D temperament, doesn't have those characteristics. They don't listen, they're not patient. Pero por otro lado, el temperamento D no tiene estas cosas. Ellos no escuchan, ellos no tienen paciencia. Yeah, the goals are everything. La meta, el objetivo lo es todo. For the D, people are the tools we use to get to the goal. Para la Eso. gente que tiene el temperamento D, las personas son lo que ellos usan para llegar a la meta. The direction I'm going is that if we look at Shackleton through the 4 temperaments, the DISC, y aquí si nosotros vemos el temperamento de Shackleton a través de estos 4 que hay en la D, A, C y S, yeah, DESSA, he actually can go in, he actually interacted with people from those 4 different perspectives. él interactuaba con gente que eran de estos 4 formas. Yeah. The I temperament tends to be the extroverted temperament or the charismatic temperament. El temperamento I son los que son carismáticos, extrovertidos. They inspire, Ellos inspiran, they dream, ellos sueñan, and they're a lot of fun. ellos son divertidos. On the negative side, that temperament tends to dream 1,000 dreams and fulfill maybe one of them. El aspecto negativo de este tipo de temperamento es que sueñan 1000 cosas, pero logran solamente una de ellas. Yeah, and he definitely had charisma. Y él definitivamente tenía carisma. And he certainly knew how to inspire people. Y él sabía cómo inspirar a la gente. And so he could dream about something that didn't exist as if it was already a reality. Así que él podía soñar algo que no existía como si fuese ya real. The complete opposite of that is what we call the C temperament. Y lo que es opuesto completamente a este temperamento es el temperamento C. The C is analytical. El temperamento C es un temperamento analítico. It's one that will say, what would the worst thing could happen, for example. Es uno que va a decir que sería lo peor que podría pasar. They tend to be careful. Ellos tienden a ser cuidadosos. Yeah, or cautious. Como cauteloso. Cautelosos. Yeah, I think cauteloso. They, they are also those that tend to be perfectionists. Ellos son los que tienden a ser perfeccionistas. And they can structure things, they can organize things. Ellos pueden estructurar cosas, organizar cosas. If you go to the house of I temperament, everything is in chaos. Si vas a la casa de alguien que tiene el temperamento I, todo va a estar en un caos. Okay, if you go to the house of a C, they have a place for everything. Pero si vas a la casa de alguien que tiene temperamento C, cada cosa tiene su lugar, su orden. Okay, so the point right now is not to understand DISC with a lot of depth. Así que el punto aquí no es entender estos 4 temperamentos C, D, E, S a profundidad. It's to understand that there are different types of temperaments, quite different. Es solamente entender que hay diferentes tipos de temperamentos que son totalmente diferentes. And so he could be a strong leader when it was necessary. Maybe that's a D. Y que él podía ser un líder fuerte cuando era necesario, quizás era como un D.
he could be an S when someone literally needed a hug or some hot tea. Pero él también podría ser un S si alguien necesitaba un abrazo o si necesitaba un té. He gave up his captain's bed to some of the most immature people on his crew because he just needed to be an S. He needed to love on them. Like, Él era como un S. Él dejó que uno de los más inmaduros de la tripulación usara su cama en su cuarto de capitán. Y tenía un corazón pastoral enorme. Yeah. So he had a really strong pastoral heart. He was a C. He analyzed, he planned, he wasn't crazy. Él era un C porque él podía analizar y él no era una persona loca. Yeah. On the other hand, he dreamed to do things that had never been done in history before. Y por otro lado, él había hecho cosas que nunca antes en la historia se habían hecho. And so that gives us just an idea of what he's like. Es para que puedan tener una idea de cómo él era. In short, he was a Viking with a mother's heart. Así que en resumen, él era un vikingo con un corazón maternal. Yeah. Okay, Vilma, at what time should we take a break? 10:45. 10, okay, so about 15 minutes. Okay. All right, so thank you, Carolina. I hope we all enjoy this journey together in the next few days. Así que gracias, Carolina. Espero que disfrutes este viaje en los próximos días. Okay. So let's take a look at some of the other expeditions. Vamos a ver las otras expediciones. I'm looking at my notes here. Estoy viendo mis Okay. apuntes. Yeah, so on the expedition, I need to, let me see. Of Robert Peary, there was suicides. En esta otra expedición de Robert Peary habían suicidios. And the crew blamed him for 2 men that committed suicide. Y la tripulación lo culpó por 2 hombres que cometieron este suicidio. The rest of the crew said that he was brutal with his crew. Y el resto de la tripulación decía que él era una persona muy ruda, muy brutal con el resto de la tripulación. And one of the 2 men that committed suicide committed it right after he had brutal words to him. Y uno o 2 de los hombres cometieron suicidio cuando después de que tuvieron una conversación donde él fue muy rudo, muy brutal con ellos. Right. Another one was, let me see here. Okay, Adolphus Greeley. Este hombre, Adolphus Greeley, he lost 19 of his 25 men to starvation. él perdió 19 de sus 25 hombres a causa de muerte por hambre. Yeah, and they had to resort to cannibalism. Y ellos tuvieron que inclusive hacer canibalismo. With Dr. Frederick Cook, another expedition. Y con el doctor Frederick Cook, con otra expedición. The men were under the age of 30. Estos hombres eran menores de 30 años. And the majority of them had gray hair after 2 months. Y la mayoría de ellos tuvieron el cabello blanco después de 2 meses. And it says, there's an absence of jest and cheer and hope in our makeup, which in itself is one of the saddest incidents of our existence. And I'll just read this study because I have it in Spanish. Nuestras caras largas muestran la ausencia de la broma, la alegría y la esperanza en nosotros. Este episodio ha sacado a la luz las cosas más tristes de nuestra existencia. Okay. And then with Charles Hall, they poisoned him. Y con Charles Hall, ellos lo envenenaron. Yeah, so they served him a dinner that made him die.
Ellos le sirvieron una cena que causó su muerte. Okay. Now, there was a different atmosphere on this expedition with Ernest Shackleton. Y eso es diferente a la expedición que fue con Ernest Shackleton. And it says that the Billabong is the name they gave to the room where they were housed, the cabin, has an atmosphere poetic. Ellos dicen que el Billabong, la cabina, tenía una atmósfera poética. Macklin is in his bunk and is writing poetical verses, and I am doing the same. Dice, Macklin en su camarote está escribiendo versos poéticos y yo estoy haciendo lo mismo. So they're writing poetry while they're floating out on the ice. Así que están escribiendo poesía mientras están sobre el hielo. Then it says that McElroy, who was a doctor, is arranging a décolleté dancing rig while Uncle Hussey is beset by applicants to rehearse accompaniments on his banjo. Y dice aquí, Melroy está organizando una plataforma de baile, baile escote, mientras que el tío Hussey está siendo acosado por los solicitantes para ensayar acompañamientos de su banjo, es un instrumento musical. Yeah, and so one of the things that Shackleton did is he made sure they had different types of entertainment on board. Así que una de las cosas que Shackleton hizo es asegurarse de que tenían entretenimiento a bordo. And he brought encyclopedias on the boat as well. También él llevó enciclopedias al barco. I think it was perhaps the famous Encyclopedia, Britannic Encyclopedia, at least it's famous in English. Era una enciclopedia muy conocida en inglés. ¿Cómo se llama? Britannica, Encyclopedia Britannica, yeah. And so the atmosphere on the boat, boat was called the Endurance, had a very different atmosphere than the other boats did on other expeditions. Así que la atmósfera de este barco era muy diferente a los otros barcos de otras expediciones. El barco de ellos, de Shackleton, se llamaba la Resistencia. Yeah, Endurance, yeah. Mm-hmm. Yeah, so this particular man, absolutely, Jerry Gerard said, for a joint scientific and geographical piece of organization, give me Scott. Este hombre, Apsley Cherry Garrett, dijo, para unirme Está en la pantalla ahí. a una expedición conjunta en materia científica y geográfica, dame Scott. For a winter journey, give me Wilson. Para un viaje de invierno, dame Wilson. For a dash to the pole and nothing else, Amundsen. Para una rápida carrera al polo sur y nada más, Amundsen. And if I'm in the devil of a hole and want to get out of it, give me Shackleton every time. Y si estoy en un hoyo diabólico y quiero salir de ello, dame a Shackleton en todo momento. Okay. I have a few minutes before the break. Sí, tenemos unos just, minutos antes del break. Shackleton, just to make sure you know, he was a human like anyone else. Shackleton era un ser humano como cualquiera. He had his defects. Él tenía sus defectos. And so I won't really talk that much about that, but surely he was a human being. Así que no voy a hablar mucho acerca de ello, pero sí, era un ser humano. It seems like when he was a teenager, it was not easy for him. Cuando él era un adolescente, no era fácil para él. He was from a conservative Christian home. Él era de un hogar conservador cristiano. But you can just imagine him working on a ship at the age of 16 or 17 in a very pagan environment.
Imagínense navegar un barco en un ambiente pagano. Yeah, he's far away from home and he's out on a boat. Él estaba lejos de casa y estaba en un barco. He initially was more open about his Christian faith and then became very quiet. Él al principio era más abierto acerca de su fe cristiana y luego se volvió más callado. And so, but the Christian faith did have significance for him. Pero la fe cristiana significaba mucho para él. It was said that men liked to be around him. Se decía que a las personas, a los hombres les gustaba estar cerca de él. And then some said even more so ladies wanted to be around him. Pero sobre todo a las chicas les gustaba estar alrededor de él. So I've read probably about 10 books on Shackleton. Yo he leído como 10 libros acerca de Shackleton. There was one kind of like a Hollywood or New York actress that loved him dearly. Había una actriz de Hollywood que lo quería a él, que le tenía mucho cariño a él. But there's no evidence that he was immoral in that regard. Pero no hay evidencia de que él haya sido inmoral en eso. Actually, they said when he was young, he could be a strong D, as it were. Actually, his personal goals were more important than anything else. Cuando él era más joven, él era más como un D. Sus metas personales eran más importantes que cualquier otra cosa. He grew in that area and changed as time went on. Él creció en esa área. Se maduró. Yeah, he became more mature in that area. Y él se volvió más maduro. And one thing about his humanness is that in terms of his handling of money, he didn't necessarily save up for the future, for example. Y con respecto al manejo del dinero, él, por ejemplo, él no ahorraba para su futuro. It was actually because he was so optimistic that he always had that sense that I'll figure it out. Y era porque él era tan optimista que él siempre pensaba que él lo iba a resolver en el futuro. Yeah. So in terms of when he was younger and the Christian faith, his father was a part of the Quaker Church. Cuando él era más joven y parte de la fe cristiana, su papá era de la iglesia, how do you say that? Yeah, we use in Spanish cuáqueros, así, but la iglesia it's not a very, cuáqueros. Yeah, but I don't think we use it a lot in Spanish. Okay. And so the Bible was read in the home. Así que la Biblia era leída en casa. Let me just, and as a family, they would go to the pubs in England and Ireland and sing outside the pubs about the dangers of alcohol. Y como familia ellos iban afuera de los pubs y ellos cantaban acerca de los peligros del alcohol. Se entienden pubs, no como cantinas, ¿no? Sí, como bares, cantinas. Yeah, okay. And yeah, his family was Quaker. Su familia era cuáquera. Right, which comes from the English word earthquake. Que viene de la palabra en inglés terremoto. And so the Quakers were the ones that would tremble. They were Christians that would tend to tremble in church, okay? Así que los cuáqueros eran esos cristianos que temblaban en la iglesia, cuando iban a la iglesia. Well, as if there was like an earthquake in the church, okay? Como que si hubiera un terremoto dentro de la iglesia. Yeah, un sismo, okay? Ajá. So that was a little bit of his Christian faith. Así que esto es acerca de su fe cristiana. So his father had a strong influence on him. Su papá tenía mucha influencia sobre él. Perdón. And yeah, I can finish up Vilma probably in 2 or 3 minutes here, and then we'll have a break. Sí, hola, Clara. Sí, nos vamos ahora a un break
son en ese momento las 11:46. Estamos volviendo. Pero va a Ajá. tomar unos minutos, dice Sophie. Ah, Ok. oh, ok. Sí, como 2 minutos o algo así. Ya, ok. No, better, no, mejor como dice Sofía, yo puedo seguir después del break. Es más fácil Oh. así. Entonces, we'll go ahead and just take the break now. It doesn't, I can Ok. break now, that's fine. Okay. Ok, muy bien, entonces nos vamos al break por 15 minutos, estamos volviendo, ¿ok? Okay. So we go on Gracias. a break now. We come back in 15 minutes. Thank you.